El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, la palabra de Dios tiene que producir cambios reales de conducta y de comportamiento. Es una luz que se enciende en medio de la oscuridad de nuestra mente y que nos ayuda a comprender el valor y el sentido de la santidad de Dios. Es vida y eficaz, corta y rompe en nuestros corazones todo aquello que es mentira, que es producto de las obras del diablo, y arranca de raíz todo aquello que es contrario a la naturaleza de Dios, y a esto se le conoce como un proceso de restauración espiritual. Esto lo hace Dios a través de su Santo Espíritu, y todos los hijos de Dios, los que seguimos a Jesús, somos llamados cristianos desde la antigüedad, no porque seamos miembros de algún club de simpatizantes de Jesús, sino porque hemos sido creados como nuevas criaturas. Leemos y aprendemos y hacemos lo que dice en su palabra. Hemos sido con Él juntamente crucificados en la cruz, porque Él cargó pago por nuestros pecados, porque Cristo vive en el corazón de cada uno de sus hijos, porque somos hijos de Dios, somos familia de Dios, hemos sido sellados con el mismo Espíritu y hemos sido comprados, unidos con la misma sangre preciosa. Pero esencialmente debemos ser reconocidos y amados cristianos por nuestro testimonio de ser cristianos, cimentado en nuestra manera de vivir, de amar, de creer y de compartir el legado que Jesucristo nos dejó. Amada familia, amado pueblo de Dios, te saluda la pastora Marta Castillo, y es un gozo estar delante de Dios en la presencia divina y con ustedes. A continuación vamos a estar junto a mi hermana Gaby y a mi hermana Ruth, y Dios bendiga a las hermanas y queda la hermana Gaby. Amén. Familia, el testimonio de un cristiano es su vida, y estos cambios deben ser visibles y palpables para todos aquellos que nos observan. Nuestra vida no puede seguir siendo igual. Un cristiano debe ser reconocido como discípulo de Jesús por su manera de hablar y de actuar, como en el caso del apóstol Pedro cuando Jesús fue apresado. Los soldados lo reconocieron y le dijeron: tú debes ser uno de ellos, por tu manera de comportarte y de hablar. Hoy, hermanos, en estos tiempos tan difíciles en que los hijos se levantan contra los padres y los padres contra los hijos, solo quise hacer un llamado a la reflexión y a la prudencia, meditando sobre nuestras vidas y siendo cuidadosos de lo que hacemos y de lo que decidimos, pues los ojos del mundo están puestos en nosotros para señalarnos, criticarnos, juzgarnos y condenarnos. Y qué bonito que en vez de vernos a nosotros mismos, vean el mismo Jesús viviendo y actuando en nuestras vidas, siendo nosotros, los cristianos, el medio por el cual Dios puede alcanzar y bendecir a muchas personas, por medio de un buen testimonio en nuestras vidas. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que buen fruto da, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando poder ser ese medio que Dios tiene para bendecir esta noche en tu vida. Bienvenidas. Nuevamente la hermana Marta y yo hemos tomado bajo la dirección de Dios el poder de este programa y hemos desplegado a los otros hermanos. En algún momento les vamos a dar la oportunidad para que ellos también hagan un programa solamente ellos. Hoy estamos nosotras y estamos acompañadas de la hermana Ruth, a quien le voy a ceder el micrófono para que usted se pueda presentar con los hermanos.
Amén, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amada audiencia, en esta noche. Pues es para mí un privilegio, ¿verdad?, al estar compartiendo con mis hermanas en este bonito programa. Así es que mi nombre es Ana Ruth Amaya de Serrano, así es que estamos, ¿verdad?, para contar las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es que a usted que está en sintonía, ¿verdad?, de esta hermosa radio, que sea el Señor bendiciéndoles poderosamente en esta noche. Amén. Bien, justamente previa al programa, la hermana me preguntaba y me decía que le diéramos así como un panorama de qué vamos a hacer. Y le decía, nosotros aquí no tenemos ninguna estructura, es lo que Dios pone en nosotros para poder hablar. Amén. De lo que sí estamos completamente seguros es que con toda esta improvisación, Dios siempre tiene un mensaje para todas estas personas que nos están escuchando. Amén. Bien, hermana Ruth, vamos a empezar y me gustaría que nos cuente un poco sobre usted. Y la pregunta, que es como una pregunta bien clave con la cual nosotros siempre, bueno, con la cual mi tío cuando está aquí inicia, es ¿dónde nace la hermana Ruth? Bueno, yo soy de aquí de San Miguel, ¿verdad?, en la colonia Milagro de la Paz. Así es que aquí pues soy originaria, pues mis padres también, ¿verdad?, son de aquí del Salvador, del Pulgarcito de América. Bien. Bien, hermana, somos de aquí de San Miguel, qué bueno. Una pregunta que siempre nos hacen a las personas que somos de San Miguel cuando vamos a otros lugares: ¿y te gusta noviembre? ¿Y te gustan las fiestas? Y que no sé qué, y que no sé cuántos. Es como las típicas preguntas que nos hacen cuando nos presentamos con alguien que no es de aquí. Bien, sabemos que usted está en el camino del Señor, ¿verdad? Y sabemos que también, bueno, no sé todavía desde cuándo usted entró al camino del Señor, así que, ¿por qué no nos cuenta un poquito sobre cómo empezó su vida aquí en San Miguel? Bueno, pues la verdad es de que yo nací ya, digamos, dentro del Evangelio. Mis papás se casaron por el Evangelio. Y pues yo pues nací ya, digamos, ¿verdad?, estando ya en un hogar cristiano. Entonces yo no tuve la desdicha de, podemos decirlo, de ir al mundo, de ir a comer las algarrobas que el mundo da, sino que desde un principio pues yo les agradezco a mis padres, a mis abuelos, porque me crecí con mis abuelos y pues ellos me instruyeron, ellos me enseñaron el temor de Dios, ¿verdad? No en miedo, sino un temor reverente. Entonces, sí, a través de ellos yo conocí al servirle al Señor. Yo iba a la escuela bíblica, iba a los cultos, y yo recuerdo que de niña siempre pasaba a cantar en las iglesias antes, ¿verdad? Siempre se abría un tiempo de testimonio y me recuerdo que siempre pasaba, pero bueno, fueron pasando los años, me bauticé y todo, y me casé también en el Evangelio. Bueno, el Señor nos dio esa bendición de podernos casar. Pasaron, ¿verdad?, como unos años, aproximadamente quizás unos 5 años, cuando yo comencé ya con esta situación, ¿verdad?, de la depresión. Bien. Primero, hermana, nos cuenta que se bautizó antes de entrar a todo esto. Sabemos que aunque nacemos dentro de la iglesia, porque nuestros papás ya están dentro de la iglesia, no somos hijos de Dios hasta que no lo aceptamos a Él. ¿Cuándo fue este momento donde usted pudo aceptar a Dios en su corazón y tomar esta decisión de bautizarse? Porque muchas veces cuando estamos pequeños vamos a la iglesia porque, bueno, mamá y papá nos llevan, pero este punto de conciencia de qué es lo que realmente significa Dios para nosotros, o porque sigo todavía yo en la iglesia con mi familia, ¿cuándo llegó ese punto? Bueno, lo que yo recuerdo es que acepté como de unos 8 años y me bauticé como a los 14 años, pero es como dice usted, de que el hecho de que hayamos nacido en un hogar cristiano, pues eso no nos da una entrada directa al cielo,
sino hasta que nosotros tenemos un encuentro, digámoslo así, personal con el Señor. Okay, bien. A los 14, sabemos que a los 14 todavía somos adolescentes, ¿verdad? Sí. Y como lo mencionábamos en el programa pasado, como juventudes todos hemos tenido diferentes retos, ¿verdad? Según la generación, la década en la que hayamos pasado esa etapa. ¿Cómo fue esa juventud, esa adolescencia suya, sin apartarse del camino del Señor? ¿O será que hubo algún bajón por ahí? Bueno, digamos, no era una joven entregada. Yo iba a la iglesia porque mis abuelos, ¿verdad? Ellos siempre me llevaban, pero tampoco fui, digamos, de andar haciendo cosas del mundo, porque ellos me criaron en una forma así, bien sujeta, digamos. Yo no tuve la oportunidad de andar en las calles, de andar haciendo cosas, porque ellos siempre estaban ahí, ¿verdad? El consejo y no, usted no sale si no es hacer algo. Entonces, pero pasaron el tiempo y yo seguía igual. Yo cristiana, solo en la iglesia, ¿verdad? Yo pues lamentablemente, para vergüenza mía, ¿verdad?, no tenía una relación con Dios. Yo era cristiana porque me lo habían, digámoslo así, el consejo y todo, me habían instruido, como dice la palabra, instruye al niño en su camino. Y entonces ese camino me llevaba hacia Dios, pero hasta esa altura, bueno, 19, 20 años, y yo todavía, con aquella mentalidad de que no sabía que era una relación, digamos, personal con Dios. Sí. Entonces, hasta que uno tiene ese encuentro, es que uno entiende que debo de servir a Dios, no porque me lo piden, no porque me lo exigen o no porque me lo digan, sino es porque yo amo realmente a Dios. Pero eso pues es un proceso para lograr a entender esa situación. Justamente, hermana, el hecho de tener ese encuentro directamente con Dios, esa intimidad, ¿fue antes o después de casarse? Para tenerlo. Ajá. Fue después. Ah, ok. Bien, entonces sí, vamos por esa parte. ¿Cómo llegó usted a conocer a su esposo? Bueno, en la iglesia donde yo me congregaba, pues él llegó ahí a ese lugar. Estamos hablando como la edad de unos 20 años. Ahí lo conocí, estuvo trabajando como presidente de los jóvenes y pues así fue la forma en que nos fuimos conociendo. Y ahí nos presentaron, en aquel tiempo se hacía eso, él fue a la casa, pidió el permiso y nos presentaron en el altar, ¿verdad? Como novios, y pues, digamos, a la edad de 23 años nos casamos. Me llamaba la atención, hermana Ruth, cuando usted dice, tuve el privilegio de nacer en hogar cristiano. Ese privilegio, ¿verdad? Que muchos dicen, ay, qué bueno, porque no conoce el mundo. No conoce el mundo, Ruth. Sí. Pero en ese momento que usted no conoce el mundo, convive con el mundo porque tenía que ir a estudiar. Sí. Cuando usted dice, yo acepto a los 8 años, por lo general, el niño dice que de tal es el reino de los cielos, sí, ¿verdad? Y usted a los 8 años, yo siempre me preguntan, ¿de cuántos años puede alguien aceptar a Cristo? Yo le digo, son pocas las veces que un niño o una niña sea madura espiritual, sí, para que pueda reconocer quién es el Hijo de Dios. El otro punto dice, yo no conocí y no fui a comer algarrobas al mundo. Sí. Mana Gaby quizás no vivió, porque es una joven, ¿verdad?, que no vivió una experiencia como la que yo viví en el mundo, ¿verdad? Yo no nací en hogar cristiano, crezco en el mundo, bueno, conociendo la maldad, conociendo todas las cosas, pero cuando la hermana Ruth habla, eso no me hace a mí, y es una pregunta muy preciosa que usted dice. Tener una relación con Dios no es porque me lo pidan, porque sí, la relación con Dios es personal, sí, tiene que sentir aquella presencia divina. Cuando Ruth dice, yo presentaba dentro de la iglesia ser cristiana, ser hija de cristiano, pero allá afuera yo era otra. Lo que yo le digo sí se vive, sí, porque cuando yo voy a las escuelas seculares
a dar clase y llego y veo, ¿verdad?, todo el desorden y quizás humanamente podemos decir, ¿verdad?, la malcriadeza y todo. Y cuando le dice, hermana, usted no sabe que mi compañero es hijo de pastor. Sí. Y yo me quedo, ¿qué? ¿Y por qué son malcriados? Si vienes de casa de pastor, vienes de casa de temor, algo que usted dice, no es miedo, es un temor a Dios. Y yo digo, no se sorprende, hermana, Sí. porque era hija de un hogar cristiano. Sus papás sabían que adentro usted vivía una santidad, vivía una reverencia, pero fuera de mis padres, ¿quiénes somos nosotros? Sí. Y todito eso va usted acumulando. Yo como mamá, estoy viendo a mi hija adorando a Dios, estoy viendo a mi hija sirviendo a Dios, pero ya le pregunté cómo se siente mi hija. Y ahí es donde muchas veces fallamos y vamos acumulando cosas en nuestros corazones porque no hubo una libertad de expresión. Porque yo no puedo decir esto porque mi papá me va a decir esto está malo. Pero no, Dios escucha lo malo de nosotros, pero también escucha lo bueno de nosotros. O que sea que porque nosotros seamos hijos de Dios no significa, hermana Ruth, que Dios nos va a desechar, sino que todos esos procesos la encaminan a lo que hoy es, a un propósito. Amén. Y decía el hermano, y somos mujeres empoderadas por el poder, por el amor de Dios, donde ha tenido misericordia. Ahora, ya cuando usted se casa, se siente como, me dice, bueno, hoy ya salgo de mis papás, hoy viene a descubrir lo que ya usted sabía, quién era papá, quién era mamá, cómo era el mover del hogar. Pero al llegar con un esposo cristiano, ¿verdad? Porque me imagino que se conocieron en la iglesia con el pastor Serrano. Sí. Ahí se conocieron. Sí. Sí, ¿Cómo ella. se siente usted cuando ya la piden para, ¿verdad?, para hacer un hogar, casarse y dar lo que Dios pide, que debemos de dejar padre y madre? Amén. Bastante nerviosa porque, bueno, yo era una persona bastante insegura. Bueno, por, digámoslo así, a raíz de mi niñez. Entonces yo no crecí con papá, no crecí con mamá y se puede decir de que casi no estudié tampoco. Entonces yo solamente cursé el 6º grado. Entonces me crecí con mis abuelos, mis papás, ellos todavía están en el camino del Señor, pero ellos se divorciaron. Entonces yo, bueno, fui a vivir al hogar de mis abuelos y luego mi mamá pues comenzó a trabajar, pero cuando yo tenía como unos 11 años, mi madre pues toma la decisión de emigrar a los Estados Unidos. Entonces, todas esas cosas vinieron emocionalmente, vinieron destruyendo mi vida. Entonces, al principio le dije a mi esposo que sí, pero después me arrepentí y le dije que no, y a punto de ir a pedir el permiso. O sea, no tenía una confianza. Era inestable, era insegura emocionalmente, era bastante insegura. La infancia. A raíz, sí. Prácticamente dudaba qué era realmente lo que usted la podría hacer feliz, sí, o qué realmente era lo que usted necesitaba. Pero me admira, hermana Ruth, que teniendo conocimiento y todo, ¿qué la lleva a usted a tener esa inseguridad? En base a lo mismo, porque, bueno, Dios bendiga a mis abuelos, que ellos pues ya partieron con el Señor, y pues sí, ellos me instruyeron, pero también a la misma vez eran rígidos. Entonces había como bastante maltrato, tanto verbal como castigo, ¿verdad? Esos eran los maltratos. Y también el hecho de que mi mamá se fue, recuérdense que una niña de 11 años, o sea, quedó, mi hermanita quedó de 3 años y mi hermano quedó como de 5. Yo era la más grande. Entonces es una etapa cuando uno más necesita a los padres. Entonces yo llegué a un extremo a decir, así no entendía, ¿verdad?, lo que yo hacía, pero yo decía que casi maldecía a Estados Unidos por haberme quitado a mi madre.
Entonces, todas esas cosas fueron forjando, ¿verdad? Ese carácter débil en mi vida, ¿verdad? Porque, digamos, las personas que tenían que estar para apoyarme no estuvieron. Mi papá se hizo de un nuevo hogar, de una nueva familia. Entonces, y yo siempre crecí como con ese deseo de haber querido, quizás de querer saber qué se siente el poder crecer con sus padres, porque cuando uno crece con sus padres, los hijos se sienten seguros emocionalmente. El que un niño tome la mano de la mamá en la calle, yo me fijo con mi niño, que tengo un niño chiquito, y él toma, ¿verdad?, mi mano al otro lado. Entonces, y a veces viene algún recuerdo, pero no malo. Yo no lo tuve, pero yo le doy gracias a Dios que mis hijos sí lo tienen. Amén. Yo no lo tuve, pero ahora ellos disfrutan lo que yo no tuve. Sí. ¿En qué momento esta inseguridad se dejó de lado para tomar esa decisión de decir sí ante el matrimonio? Que sabemos que de por sí no es una decisión fácil. Y con ese sentimiento de inseguridad y sobre todo el hecho de no tener como esa figura de un matrimonio, entonces, ¿cómo vamos a formar nosotros también un matrimonio? Son de las inseguridades que surgen cuando estamos frente a ese momento. Bueno, sí, el Señor también, ¿verdad? Como Él une las personas con propósito. Él fue el que me ayudó, digamos, en ese momento, porque yo no tuve consejo de ningún lado, porque mis abuelos, imagínense, mi esposo quería ir a pedir permiso y yo le decía de que no, por miedo a mis abuelos. Entonces, ¿cómo yo les iba a preguntar y les iba a decir algo? Entonces, prácticamente fue el Señor que me ayudó en ese momento, aunque yo ahora no lo entiendo, pero ya ahora, ¿verdad?, en la adultez, fue la mano de Dios prácticamente, porque gracias a Dios de que el Señor pues me sacó de mi hogar, de mis abuelos, y pues gracias a Dios me bendijo con un buen esposo, y pues cambiaron, ¿verdad?, muchas áreas de mi vida. Hermana Ruth, yo estaba analizando y remontándome en el tiempo pasado. Casi su vida se parece a la mía, con la diferencia que usted crece en la luz. Yo crezco en las tinieblas. Porque tuve mamá, pero mamá tenía que estar trabajando y trabajando, porque a los 6 años ellos se separan. Y yo, eso que usted me recordó cuando dice, yo deseé saber qué era el amor de mis padres. Sí. Yo deseé tener y poder decir, papá, ¿puedo salir? Papá, necesito esto, y yo no lo tuve. Entonces yo le puedo entender a usted por lo que pasó. Solo que usted seguía refugiada en Cristo, hermana Ruth. Marta no, Marta se refugió en las algarrobas, se refugió en la maldad, en el capricho, en la rebeldía. Lo que yo, bueno, honra y gloria a Dios, que pasando todos estos puntitos usted de decepciones, de inseguridad, usted dice, me gusta también cuando dice, me voy formando débil, me voy formando débil. La palabra de Dios dice, dile al débil, fuerte soy. Es ahí donde Dios se glorifica, porque usted se fue formando en debilidad. Yo me fui formando en un carácter fingido de que yo era fuerte, que nada me temía, pero en las noches yo lloraba sin que el mundo se diera cuenta. Hay 2 puntos de vista. Ruth con debilitada y Marta, ¿verdad?, empoderamiento, gobernada por las tinieblas. En esa debilidad, qué precioso el poder de Dios, que usted no toma como rebelarse o entrar a la rebeldía, a la soberbia, sino que se mantiene en esa humildad y debilidad. Yo soporto, y dice el Señor, el que espera en mí no será avergonzado. Y usted dice, Dios me honra con un buen esposo, porque en la debilidad Dios se estaba perfeccionando. Así es. Qué precioso. Yo digo 2 polos opuestos en nosotros, porque yo digo, ella se debilita y yo me ensoberbe, toda con la soberbia. Se alteró. Entonces yo digo, pero tenía eso precioso, que estaba bajo la sombra del Omnipotente. Mire qué lindo la presencia de Dios. Es bueno. Y siento que ese esposo que Dios le eligió, no sé si lo va a tomar usted así, como que en ellos
encontramos el amor que no tuvimos. Sí. No sé si comparte conmigo eso usted. No es igual, porque sí. son dos amores diferentes, pero aquella consolación, aquello que uno puede decir, fíjate que me siento mal, y di porque estás triste, hija, no sé cómo la trata su esposo, qué te pasa, ya tiene usted con quién compartir. Sí. Y más antes, como usted dice, nuestros padres tenían un carácter. No se les podía contar nada. Sí, créeme. Yo creo que usted no llegó a eso, hermana Gaby. Yo creo que usted fue bien aventurada. Creo que con mana Ana y no sé, con mano Juli. esos sentimientos de debilidad muchas veces también nos hacen refugiarnos incorrectamente en otras personas. Y usualmente se buscan a personas que, aunque seamos nosotros dentro de la iglesia, no buscamos al amigo de la iglesia, ni siquiera a ese joven con quien hemos crecido. Buscamos a alguien de afuera. La hermana se refugió y tuvo ese apoyo dentro de la iglesia. Porque cuando crecemos con tantas heridas emocionales de nuestra infancia, buscamos ese... ¿Se escucha? Ok. Buscamos como ese refugio, pero en un lugar fuera de equivocado, la iglesia. sí. Y de manera muy equivocada. Sí. Muchas veces, justamente, buscando como el amor también en personas que no nos van a devolver lo mismo. Y quizás, justamente lo decía la hermana, soy joven, no viví esa vida, pero costó trabajo que mi mamá entendiera la parte emocional, porque al igual que ustedes, crecí con esos vacíos emocionales. Entonces ella como mamá sí tuvo ese reto de aprender. Ahora bien, hermana, se casaron con el hermano Roberto, ¿verdad? Amén. Esas inseguridades, ¿qué papel jugaron ya dentro del matrimonio? Pues la verdad es que me afectaron, digamos, en los primeros, digamos, el primer año de matrimonio fue un año bastante complicado. Entonces, porque se estaban también uniendo dos caracteres diferentes. Yo no había sido enseñada que en el matrimonio todo cambia. O sea, si yo voy a salir, yo tengo que decirle a mi esposo. Entonces yo agarraba viaje y me iba y hacía tantas cosas. Entonces eso me traía problemas en el matrimonio, ¿verdad? Pero pues a medida van pasando el tiempo, pues uno va conociendo y el Señor pues también le va guiando, ¿verdad? Para que uno pues vaya haciendo las cosas mejor y no ir agrandando quizás los problemas, porque si el Señor no hubiera quizás obrado en mi vida, no sé qué hubiera pasado, porque sí, fueron bastantes días bastante difíciles. Pero por lo mismo, ¿verdad? Porque uno inseguro, ni uno mismo se ama. Justo. Sí. Y es que el hecho de no amarnos a nosotros primero, es ahí donde surgen demasiados problemas. Porque buscamos el amor en otras personas antes que buscarnos en nosotros mismos. Sí. Y si no nos estamos amando a nosotros mismos, creo que tampoco vamos a estar amando por completo a Dios. Sí. ¿Verdad? Mencionaba usted, hermana, al principio lo que había estado pasando, esa situación de depresión. ¿En qué momento del matrimonio de su vida surge este problema de depresión? Bueno, aproximadamente como quizás a los 5 años de casada, bueno, vivía en un hogar feliz prácticamente, porque la dificultad fue solo el primer año. De ahí nos logramos entender bien con mi esposo, pero de repente, pues, sin tener aparentemente ningún problema en el hogar o con él, vino, ¿verdad?, la depresión y vino la ansiedad bastante fuerte. Estamos hablando como en el 2009, 2010, fue que comenzó, digamos, fuertemente. Me llama la atención los años, porque antes del 2020 la desinformación sobre ansiedad y depresión era grandísima, no se tenía información, habían tantos mitos acerca de estas dos problemáticas. ¿Cómo fue este proceso? Bueno,
comenzó así, me acuerdo que estábamos en una reunión familiar en el hogar, cuando comencé a tener primero los ataques de ansiedad. Era una situación, como dice usted, no se sabía. Yo pasé la etapa, los años de la depresión sin saber, ni tan siquiera no sabía ni cómo se llamaba, con lo que yo estaba peleando. Entonces comenzó así los ataques, y me recuerdo que fui a parar varias veces al hospital, a veces a la medianoche. Mi esposo me llevaba porque yo sentía que no podía respirar, que yo sentía que me iba a morir. Era algo bien fuerte, ¿verdad? Entonces, pero pasé, digamos, como unas varias etapas, digamos. Primero me vino una así, y luego, bueno, con medicamentos, vitaminas y todo eso. Entonces se me fue controlando, digamos, algo. Luego, después de eso, vino un embarazo que también lo viví súper complicadísimo, el segundo embarazo. Y igual, se me pasó un tiempo. De ahí, cuando la niña tenía como 1 año y medio, fue cuando ya me dio fuerte. Digamos, yo sufría mucho, lloraba mucho, no tenía paz interior. Pasaba con una ansiedad bastante fuerte. Logré también atravesar los ataques de pánico. También a medida fueron pasando, ¿verdad?, los años, a todo esto, medicándome en los hospitales, con psicólogos, buscando medicina, ¿verdad?, de todas las maneras, tanto químicas como naturales, y todo para buscar, ¿verdad?, a mejorar aquella situación mental, porque era un estado bastante fuerte con lo que yo estaba luchando. Y me llegó tan fuerte de que me destruyó, digámoslo así, las emociones. Yo llegué a un extremo en el que yo no podía estar reunida con muchas personas. Me agarraba, no sé cómo decirle a eso, pero era un pánico, un miedo. Me recuerdo que una vez fui al centro, al mercado, y estaba comenzando en eso, y me agarró tan horrible cuando vi estaba en diciembre, y estaba llenísimo el mercado, y yo quería salir corriendo, irme a encerrar. Igual en los lugares así que había bastante gente, me agarraba bastante los ataques de miedo, de pánico. Entonces, ya por último fue que se me destruyeron las emociones. También llegué a tenerle pánico a la lluvia. Cuando yo miraba que se ponía oscuro, que se ponía negro, digamos, el cielo, comenzaba con aquel miedo. Yo no podía ver para arriba, y más cuando comenzaba la lluvia, yo me tapaba los oídos, no podía dormir cuando llovía. Pero algo sí que el Señor tuvo cuidado de mí, que durante todo ese tiempo yo podía dormir, porque me agarraba como una debilidad en el cerebro. Yo de las 9, digamos, yo ya no podía estar despierta. Yo tenía que acostarme porque no soportaba. O sea, era mucho pensar, demasiado. Entonces, yo necesitaba acostarme, necesitaba dormirme. En la madrugada que me levantaba ya estaba la depresión. No era algo que de repente a las 10 de la mañana llegaba. Era algo permanente. Era un ataque permanente, noche y día. Yo sí salía, andaba siempre con esa tristeza profunda, porque la depresión es eso, es una tristeza profunda, y a veces en el momento uno no, aparentemente todo estaba bien, porque los psicólogos me decían, te trata mal tu esposo, te pega o te maltrata con palabras, y yo no, te falta algo. No, yo tenía lo necesario. Pero, como les digo, todo prácticamente dependía de las heridas emocionales que yo traía atravesando desde mi niñez. Entonces, porque cuando las hermanas de la iglesia donde yo me congregaba,
ellas fueron un apoyo para mí. Yo, cuando me agarraban los ataques, yo las llamaba y ellas iban y ahí oraban por mí, y ni ellas nunca sabían lo que yo tenía. O sea, es que no se escuchaba. Sí. Hay algo bien, hermana Gaby, usted como hija de Dios y como profesional, ¿verdad? En el ámbito de verdad de oír situaciones. La ansiedad no vino en un momento, como dicen, hoy me dio. Siento y creo que la hermana acumuló muchas cosas que se atoraron, podemos decir allí, se retuvieron, y eso al final, porque hay un origen de cada situación. Sí. ¿Qué fue lo que originó? Y algo que yo no lo traté desde el principio, se me acumuló y se me acumuló y se me acumuló. Cuando vino ya el sistema nervioso, ya no poder retener, pero siento, hermana, que como que hay una necesidad allí de que una libertad, tengo que aprender a perdonar todo lo que me pasó. Es que muchas veces erróneamente asumimos que voy a perdonar para darle el gusto a la otra persona. No, pero es algo que no, es un perdón interno, es más liberador. Amén. Para nosotros mismos. Sí. Y justamente fue un cúmulo de tantas heridas, tantos maltratos, tantas emociones que no se dijeron, que no se soltaron en su momento, y en un momento llegan a explotar. Entonces yo utilizo esa analogía, por ejemplo, cuando hablo de esto, que las emociones es como cuando vamos al mercado, si solamente las ponemos dentro de la bolsa, ese montón de cosas que compramos, esa bolsa no va a soportar y se va a romper. Sí. Y somos de la misma manera. Sí. Y en algún punto las emociones salen en un lugar, en un momento donde no es el indicado. Sí. Como en el caso de sentirse mal en el embarazo. No era un momento para estar mal, justamente. Sí. Bien, hermana, ¿cómo sé que llegar al punto de una medicación prescrita por un psiquiatra es todavía suma más sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, a veces el hecho de quizás disfrutar tanto una alabanza en ese momento no nos está llenando, no nos está satisfaciendo tampoco ese gozo dentro de nosotros. ¿Cómo afectó esto su vida? Era mamá de bebés prácticamente, todavía estaban muy pequeños, era esposa todavía, estaba dentro de la iglesia. ¿Cómo afectó esto sus demás áreas de vida? Bueno, eso afectó en todas las áreas, digamos, de mi vida, porque yo estaba de líder, estaba trabajando con los niños y pues todo eso lo abandoné. Yo dije que ya no podía, porque me ponían la comida, o sea, la niña, la más grande, a ella le tocaba cocinar, porque es peor que el desánimo. Una persona desanimada hace sus cosas, pero con depresión es que no hay, ¿verdad?, el deseo de actuar en nada. Entonces, más cuando me tocó, me recordaba lo que me dijo de que cuando fui al hospital con el psiquiatra, vine más mal porque entré a un lugar en donde solo habían locos. Uno leyendo el diario, otro riéndose, y yo con 1000 pensamientos en mi mente, y yo, wow, dije yo, Dios mío, yo no quiero parar en este lugar. Y llegué más mal, llegué llorando a la casa. Y más cuando me dieron el medicamento y me sentía como drogada y todo eso. Entonces, eso pues también me afectó. Y en la iglesia igual, yo ya no cantaba porque no había un gozo, no había absolutamente nada de paz interior, ¿verdad? Entonces uno así no puede. Cuando el alma está muy herida, uno no puede hasta que esas heridas son sanadas, porque realmente ni a Dios podemos amarlo de esa forma, porque uno a veces entra, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué pasé por esta situación? Entonces, gracias a Dios que durante esa etapa yo nunca culpé a Dios. Yo solamente le decía, Señor, tú sabes por qué me estás haciendo, para qué me estás preparando, para qué me estás enseñando esto. Pero en el momento que yo le decía eso al Señor, yo lo que más anhelaba era
que aquello desapareciera, ¿verdad? Que aquello fuera quitado, pero fueron varios años, digamos, luchando. Me adelgacé muchísimo, bajé de peso porque no comía. La niña me ponía la comida y yo me tiraba en la mesa, pero a llorar. No le da apetito. O sea, uno no disfruta lo que es ningún alimento, el que uno haya disfrutado quizás, o un canto, como dice usted, nada, porque en ese tiempo yo no tenía relación con Dios. Era cristiana, como lo decía mi hermana, en la iglesia, y no es porque andaba haciendo otras cosas afuera, sino que lo explico de esa manera porque en el hogar uno tiene que tener relación con Dios, uno tiene que vivir una vida de oración, una vida buscando a Dios, pero hasta ese punto, pero ni leer la Biblia yo no lo hacía. Justamente. Y es que muchas veces no se entiende, pero es que la depresión nos quita todo esto. Dejamos, uno de los síntomas principales de la depresión es que dejamos de disfrutar de cosas que antes disfrutábamos. Sí. Y eso incluye también el hecho de no estar disfrutando de Dios, no estar disfrutando de estar dentro de la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasó con todo este proceso? Ya así con la depresión fuerte, que ya no se detuvo, a lo mejor unos 3 años por lo menos, y aparte de los otros que me daban y se me quitaba y me mantenía así. ¿Cómo empezó? Pues sí. ¿En algún momento de esos 3 años o esos lapsos pensó en usted misma acabar con todo esto? Sí, pero no en sí que yo lo iba a hacer, porque yo sabía que no lo podía hacer, pero varias veces me recuerdo yo que entré a mi cuarto y yo tenía una mesita así en la pared, cerquita, ¿verdad? Entonces ahí me recostaba y yo le decía, Señor, llévame, yo ya no aguanto, y se lo gritaba. Mi esposo entraba y me decía, usted no piensa en mí, no piensa en las niñas, usted no piensa, me decía, en nosotros. Entonces, y es que realmente cuando uno está así, la mente la está usando el enemigo, ¿verdad? Entonces él es el que tiene el control, es como que es que la tiene agarrada, ajá, entonces esclavizada, cabal. Entonces uno no piensa. Entonces lo que yo hacía, que cuando yo encontraba lazos, yo los agarraba y los escondía, pero yo no los veía porque tenía miedo a que algo en mi mente, ¿verdad?, llegara. Pero hubo una vez de que yo fui a una vela de una persona y yo no sé cómo esos pensamientos, cómo venían a mi vida, pero yo estaba hacia afuera y había un baño allí y yo me veía y me imaginaba allí colgada, y yo le hacía así, yo reprendía y yo le decía, Señor, porque en esa etapa yo aprendí muchísimo, aprendí a tener la fe en la palabra de Dios, aprendí lo que es a orar, a depender de la oración, a pelear con la oración, y aprendí muchos versículos claves, ¿verdad?, de la palabra. Entonces yo traía esos pensamientos cautivos a la obediencia. Entonces fueron como 1 o 2 veces quizás la que me pasó esa situación, y a la cual yo les tenía miedo a esos pensamientos, porque yo sabía que yo podía terminar aquí disquemente el dolor y el sufrimiento, pero de la eternidad, del tormento, ¿quién me iba a sacar de ahí? Sí. Amén, hermana. Hay algo que me llama la atención y es bien importante, y quizás ahí que nos están viendo, no sé cuántas mujeres o jóvenes puedan estar pasando la situación similar a la suya, hermana. Pero la diferencia es, y siempre usted dice, yo oía la alabanza, pero a mí no sentía que me edificaba. Yo oía la palabra y quizás me daba igual, pero hay algo y hay una seguridad, y yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús, y siempre digo, lo que a usted le ayudó, hermana, es que no dejó de ir a la iglesia. Sí. Es que el espíritu de la depresión, de la ansiedad, no es de Dios, sino del enemigo disfrazado, que empieza a oír voces, tú no sirves, tú no vas a salir de esto, sí, tú no vales nada. Pero al estar, es que, hermana, la palabra de Dios tiene poder, y cuando usted está dentro de la iglesia
dice la palabra que en la alabanza Él habita. Así es. Usted no habitaba en la alabanza, pero la alabanza habitó en usted. La palabra partió porque la palabra tiene poder y tiene vida. Mi consejo, así se lo digo, y yo sé que usted ya salió de eso en el nombre de Jesús, usted es libre ya, es que lo que están sufriendo de depresión, y yo digo, bendigo a los psicólogos porque es muy importante romper el hielo, desahogarnos, pero lo importante es buscar, rendirte a Cristo, reconocer que Cristo es la respuesta, que Jesucristo es el que liberta, pero para eso tengo que tener una relación directa con Dios, sea que esté a medias, pero Dios no es a medias, Dios es poderoso, es recto. Tú que sufres ansiedad, mi hermana habitó, mi hermana no la libertó quizás un medicamento, sino el habitar dentro de la iglesia, habitar dentro de la palabra. Y muchos dicen, no, es que yo ni y qué bueno, hermana, porque a usted no se le quitaron los deseos de no ir a la iglesia. Sí. Porque hay unos dicen, no, yo ni a la iglesia quiero ir, no, yo ni a la iglesia quiero, a mí ni que me visiten, ni que oren por mí. Mire, es una oposición tan fuerte, satánica, porque eso no es de Dios. Pero para mí, le doy la honra y la gloria a Dios, hermana. Y aquí usted es un testimonio vivo de que el que permanece en Dios, dice la palabra, Él permanecerá en nosotros. Porque separados de Dios no podemos hacer nada. Usted es un ejemplo para hacerle un llamado a tantas mujeres que uno las ve sonreír, pero al llegar la noche, usted miraba el lazo y lo quitaba. Eso no lo hacía usted, eso lo hacía el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le tenemos temor a Dios. ¿Qué consejo le puede dar usted a tantas jóvenes, tanto hombres como mujeres, que están pasando ese proceso y dicen, es que Dios no me puede ayudar en esto? Para Dios no hay nada imposible. Así es. Lo primero que se tiene que hacer es no apartarse del camino de Dios, porque una de mis peticiones que yo le decía al Señor era por los ataques de pánico, ¿verdad? Como ya tenía miedo a estar rodeada de muchas personas, yo le decía al Señor, no permitas que nunca deje de ir a la iglesia, Señor, yo no permitas que me vaya a apartar, que siempre esté ahí, ¿verdad? Entonces, yo siempre iba, hermanos, en la adoración, yo era unas grandes lloradas que daba, y no era porque estaba, sino que la misma angustia, ¿verdad? El dolor. Entonces todo el tiempo venía de la iglesia y venía limpiándome mis lágrimas, porque pues no es fácil, uno se maneja llorando, ahí no importa que lo vean a uno, qué van a decir, la cara que hace, es algo que sale involuntario, hermana, ¿verdad? Ruth, disculpe, aquí hay una hermana y me llama la atención, se llama Dayana Navarrete. Amén, dice, sí he pasado eso y aún lo sigo viviendo. Y no sé si quiso escribir ahí y abandono el evangelio. También no sé si es que porque no abandonó. ¿Qué consejo le puede dar a Dayana, hermana, en esta hora? Porque dice que ella lo está viviendo todavía. Sí, es una joven que se congrega en la iglesia, pero ha dejado de ir a la iglesia. Tiene que volver al Señor, regresar, ¿verdad? Nuevamente, porque la palabra del Señor dice que separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Pero hay algo también, Dios está listo y está dispuesto para ayudar a todo aquel que se lo pida. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque no es que Dios va a venir a hacer todas las cosas y yo me voy a quedar sin hacer nada. Esa es una clave bien importante. Nosotros debemos de ser nuestra parte. Eso. Hasta aquí llego, acercaos Señor, a mí. pero aquí estoy rendida a ti. Pero le dejamos todo a Dios. No se puede. Y nos encerramos en nosotros mismos, porque todos tienen la culpa menos yo. No, y nosotros tenemos que aceptar nuestros errores y reconocer a dónde fallamos, arrepentirnos. Porque Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con potestades y principados, legiones que quieren gobernarnos. Pero yo, mi hermana, debemos declarar que me gobierna es Cristo. Amén. Tú ya no tienes lugar en mi vida. Pero hay que tener autoridad. Porque la palabra dice que el reino de los cielos no lo van a heredar los cobardes, sino los valientes. Y si yo tengo un carácter, ¿para qué lo tengo, amadas hermanas? El carácter lo tengo que tener para demostrarle a Satanás
que ya no vivo yo, más Cristo Cristo vive en mí. Y es más poderoso el que está en mí que el que está fuera de mí. Pero eso hay que reconocerlo personal. Personal, porque la salvación la debemos nosotros, ser personal. No es que ella me la va a defender, no es que ella me la va a cuidar. Yo tengo que ser esforzado y valiente, amén. Y es que una de las partes principales para cualquier proceso es reconocer que estamos mal, que Amén. pasa algo, que necesitamos su ayuda, Sí. y que no es solamente una ayuda terrenal, necesitamos también Adiós. a Dios de nuestro lado. Hay algo que comparto mucho con la hermana, que no nos sentíamos bien, quizás no teníamos como la energía para ir a la iglesia, pero estábamos ahí. Así es. Y de cierta manera, toda esa alabanza que escuchamos, toda esa predica, nos llega a Sí. hacer ruidito. Nos hace un pequeño ruidito, nos toca el corazón y poco a poco nos vas tocando el alma. Pero muchas veces queremos que todo esto desaparezca ya. Lo entiendo, es un en la ansiedad proceso. queremos que eso se vaya de inmediato. Ese Sí, es un proceso. Es un proceso. Nosotros cuando llenamos datos generales de un paciente, le preguntamos, ¿usted asiste a la iglesia? Sí. Cuando estábamos en la universidad, habían compañeros que le cuestionaban al docente, ¿y esto por qué? Si no es necesario. Sí. Y el docente nos decía, porque esa es una red de apoyo. Tuve muchos pacientes que, al igual que ustedes, llamaban a las hermanas para que fueran a hacerle compañía. Las personas que están dentro de la iglesia se recuperan en un tiempo mejor que el resto de que las estando personas. solas. Exactamente, porque el gran apoyo que es la iglesia y que es Dios para Sí. una persona es inmensamente importante y es muy grande. Y decía la hermana, nuestra lucha es contra cosas que no son de esta tierra, y yo lo miro de esa manera, y creo que lo dije en el programa anterior. Yo lo veo desde ese punto, que la salud mental es el arma que Satanás está utilizando en este sí, siglo para en llevar este a tanta siglo, sí. cantidad de personas, tanto adultos como jóvenes. De todas y edades. Y sobre ancianos. todo se está burlando, porque se burla de Exactamente. nosotros. Yo sé que el tiempo es corto, hermana Ru, pero yo sé que hermana Gaby, muchos, ¿verdad? Dios bendiga, hermano Julio, Miranda, el pastor, ¿verdad? Que Dios lo ha usado para aquí en la radio de Ondas de Esperanza. Y decía, a mí me gusta la palabra que usa la hermana, nos da, ¿qué dice? Toquecitos. ¿O Sí. qué dice? ¿Cómo Nos es? hace Alabanza. Ah, nos Hace ruidito en el- Alabanza. Esa palabra Sí. me gustó porque dice, nos hace ruidito, ¿verdad? Porque así anotamos los zancudos y los ratones con el ruidito. Pero hermana, me siento contenta. Lastimablemente el tiempo es corto para tantas cosas maravillosas que tenemos Sí. que hablar. Sé que Dios bendiga a hermano Julio, hermano Aníbal, hermana Crisia, que hoy no está, a la hermana Gaby y a la radio también, que es de mucha bendición para muchos. Amén. Y sobre todo los que nos oyen allá al otro lado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos en la iglesia Visión de Dios, Fuente de Amor. La hermana está también, estamos en el mismo cuerpo, ¿verdad? En la iglesia somos nosotros. Le agradecemos, hermana Ruth. Yo Amén. quiero despedirme porque el tiempo nos está Amén. tomando. Así es que es un privilegio haber estado con usted. La dejo para que se despida, y bendiciones a todos los que nos han escuchado y nos están viendo. Amén. Seguimos orando por todos ustedes. Amén. Fue un hermoso privilegio, ¿verdad? El poder estar en este lugar. Ya hace tiempo que no estaba en este lugar, pero para mí ha sido un gusto el poder compartir, y esto creo que del 1 al 100, el 5 les he contado. Se quedó muchísimo. parte. Se quedó Segunda muchísimo, parte. así es que, bueno, Dios me le bendiga, ¿verdad? Amén. Amén. Bien, familia, ha sido un gusto estar con ustedes, y como lo decimos siempre, esperamos que esta palabra que Dios haya tenido, que Dios te haya dado en ese momento, de verdad te sirva de mucho. Tomemos conciencia de que si estamos mal necesitamos ayuda, pero esa ayuda primero busquémosla en Dios, ¿verdad? Con Dios todo es posible, tanto enfermedad física como mental, de la mano de Dios lo podemos vencer. Así que nos vemos hasta el próximo lunes. Dios te bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu